Today we're going to read a short story in Spanish to practice listening and comprehension. The story is called La piedra en el camino, the stone in the road. I'll read it all in Spanish first, very slowly, and then I'll read it in Spanish and English, and at the very end, I'll just read it in Spanish with no text. Empecemos. Había una vez en España un hombre muy rico que habitaba un gran castillo cerca de una aldea. Quería mucho a sus vecinos pobres y siempre estaba ideando medios de protegerlos, ayudarlos y mejorar su condición. Plantaba árboles, hacía obras de importancia, organizaba y pagaba fiestas populares. En las Pascuas daba tantos regalos a los niños de la vecindad como a sus propios hijos. Pero aquella pobre gente no amaba el trabajo, y esto los hacía ser esclavos de la miseria. Un día, el dueño del castillo se levantó muy temprano. Colocó una gran piedra en el camino de la aldea y se escondió cerca de allí para ver lo que ocurría al pasar la gente. Poco después pasó por allí un hombre con una vaca. Gruñó al ver la piedra, pero no la tocó. Prefirió dar un rodeo y siguió su camino. Pasó otro hombre tras el primero e hizo lo mismo. Después siguieron otros y otros. Todos mostraban disgusto al ver el obstáculo. Algunos tropezaban con él, pero ninguno lo removió. Por fin, cerca ya del anochecer, pasó por allí un muchacho, hijo del molinero. Era trabajador y estaba cansado a causa de las faenas de todo el día. Al ver la piedra, dijo para sí: la noche va a ser oscura y algún vecino se va a lastimar contra esa piedra. Es bueno quitarla de ahí. Y enseguida empezó a trabajar para quitarla. Pesaba mucho, pero el muchacho empujó, tiró y se esforzó para hacerla rodar, hasta quitarla de en medio. Entonces vio con sorpresa que debajo de la piedra había un saco lleno de monedas de oro. El saco tenía un letrero que decía: este oro es para el que quite la piedra. El muchacho se fue contentísimo
con su tesoro. Y el hombre rico volvió también a su castillo, gozoso de haber encontrado a un hombre de provecho, que no huía de los trabajos difíciles. ¿De qué se trató la historia? What was the story about? Did you understand a little bit? There was a rich man. There were many poor people. There was a big stone involved. And there were some gold coins. Let's read it again in Spanish and English to test your comprehension. Había una vez en España un hombre muy rico que habitaba un gran castillo cerca de una aldea. Once upon a time in Spain, there was a very rich man who lived in a large castle near a village. Quería mucho a sus vecinos pobres y siempre estaba ideando medios de protegerlos, ayudarlos y mejorar su condición. He cared a lot about his poor neighbors and was always thinking of ways to protect them, help them, and improve their situation. Plantaba árboles, hacía obras de importancia, organizaba y pagaba fiestas populares. He planted trees, carried out important projects, and organized and paid for community festivals. En las Pascuas daba tantos regalos a los niños de la vecindad como a sus propios hijos. At Easter, he gave as many gifts to the neighborhood children as to his own children. Pero aquella pobre gente no amaba el trabajo, y esto los hacía ser esclavos de la miseria. But those poor people did not love work, and this made them slaves to poverty or misery. Un día, el dueño del castillo se levantó muy temprano. One day, the owner of the castle got up very early. Colocó una gran piedra en el camino de la aldea. He placed a large stone in the village road. Y se escondió cerca de allí para ver lo que ocurría al pasar la gente. And he hid nearby to see what would happen as people passed by. Poco después pasó por allí un hombre con una vaca. Soon after, a man passed by with a cow. Gruñó al ver la piedra, pero no la tocó. He grumbled when he saw the stone, but he didn't touch it. Prefirió dar un rodeo y siguió su camino. He preferred to go around it and continued on his way. Pasó otro hombre tras el primero e hizo lo mismo. Another man came after the first and did the same. Después siguieron otros y otros. Then others and others followed. Todos mostraban disgusto al ver el obstáculo. Everyone showed annoyance when they saw the obstacle. Algunos tropezaban con él, pero ninguno lo removió. Some even stumbled over it, but no one removed it. Por fin, cerca ya del anochecer, pasó por allí un muchacho, hijo del molinero. Finally, near sunset, a boy passed by, the miller's son. Era trabajador y estaba cansado a causa de las faenas de todo el día. He was hard-working and tired from the day's labor. Al ver la piedra, dijo para sí. When he saw the stone, he said to himself, La noche va a ser oscura y algún vecino se va a lastimar contra esa piedra. The night will be dark and some neighbor might get hurt on that stone. Es bueno quitarla de ahí. It's good to remove it. Y enseguida empezó a trabajar para quitarla. And right away he began to work to remove it. Pesaba mucho, pero el muchacho empujó, tiró y se esforzó para hacerla rodar. It was very heavy, but the boy pushed, pulled, and struggled to roll it away. Hasta quitarla de en medio. Until he removed it from the path.
Entonces vio con sorpresa que debajo de la piedra había un saco lleno de monedas de oro. Then, to his surprise, he saw that under the stone there was a bag full of gold coins. El saco tenía un letrero que decía, "Este oro es para el que quite la piedra." The bag had a sign that said, "This gold is for the one who removes the stone." El muchacho se fue contentísimo con su tesoro. The boy left very happy with his treasure. Y el hombre rico volvió también a su castillo. And the rich man also returned to his castle, gozoso de haber encontrado a un hombre de provecho. Happy to have found a worthy man, que no huía de los trabajos difíciles, who did not run away from hard work. If you like to read stories like this, I'll leave you the link to the original book and you'll be able to find even more stories there. I'm going to read it again all in Spanish without text, so just listen. Había una vez en España un hombre muy rico que habitaba un gran castillo cerca de una aldea. Quería mucho a sus vecinos pobres y siempre estaba ideando medios de protegerlos, ayudarlos y mejorar su condición. Plantaba árboles, hacía obras de importancia, organizaba y pagaba fiestas populares. En las Pascuas daba tantos regalos a los niños de la vecindad como a sus propios hijos. Pero aquella pobre gente no amaba el trabajo y esto los hacía ser esclavos de la miseria. Un día, el dueño del castillo se levantó muy temprano. Colocó una gran piedra en el camino de la aldea y se escondió cerca de allí para ver lo que ocurría al pasar la gente. Poco después pasó por allí un hombre con una vaca. Gruñó al ver la piedra, pero no la tocó. Prefirió dar un rodeo y siguió su camino. Pasó otro hombre tras el primero e hizo lo mismo. Después siguieron otros y otros. Todos mostraban disgusto al ver el obstáculo. Algunos tropezaban con él, pero ninguno lo removió. Por fin, cerca ya del anochecer, pasó por allí un muchacho, hijo del molinero. Era trabajador y estaba cansado a causa de las faenas de todo el día. A ver la piedra dijo para sí, la noche va a ser oscura y algún vecino se va a lastimar contra esa piedra. Es bueno quitarla de ahí. Y enseguida empezó a trabajar para quitarla. Pesaba mucho, pero el muchacho empujó, tiró y se esforzó para hacerla rodar, hasta quitarla de en medio. Entonces vio con sorpresa que debajo de la piedra había un saco lleno de monedas de oro. El saco tenía un letrero que decía, "Este oro es para el que quite la piedra." El muchacho se fue contentísimo con su tesoro, y el hombre rico volvió también a su castillo, gozoso de haber encontrado a un hombre de provecho, que no huía de los trabajos difíciles. There's a lot of good common vocabulary in this story. If you take a few minutes to analyze it, you'll find structures that are very common in everyday conversations in Spanish. I hope this was helpful, and to keep learning more Spanish, go watch this video next. Muchas gracias.